Pues buenas tardes a todos. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar y pedimos la ayuda del Señor para esta tarde. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu guía, por tu misericordia, Señor, por tu bondad para cada uno de nosotros, por todo lo que tú haces en nosotros, Padre, y por nosotros, y a través de nosotros también, Señor. Nos asombra, Padre, a veces que puedas hacer algo a través de nosotros. Pedimos que tú también bendigas esta tarde, tanto la predicación como la clase de los niños, y, Señor, también salgamos de aquí edificados. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema que estuvimos hablando la semana pasada, por la tarde también, ¿alguien se acuerda? Mencionábamos un versículo, en Gálatas 5:15. Hablaba acerca de morder. Gálatas 5:15 habla, dice, Pablo dice a los Gálatas, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y decía que me habían regalado un libro. Sí, me habían regalado un libro que habla acerca de este tema. Principios bíblicos para solucionar conflictos. Principios bíblicos para solucionar conflictos. Y no es un tema que se suele hablar mucho en las iglesias o que se suele predicar, pero me pareció, ya le dije la semana pasada, me lo regalaron, no me lo regalaron diciendo, a ver si te lo lees, pero me lo regalaron y dije, me lo voy a tomar como algo personal, para mí. Me lo han regalado porque el Señor quiere que me lo lea, porque algo tiene que aprender acerca de esto. Y quiero empezar diciendo que yo también tengo dientes. La semana pasada empecé el mensaje diciendo, ¿quién tiene dientes aquí? ¿O quién tiene boca? Todo el mundo tenemos dientes, tenemos boca. Y dije, pues todos podemos morder. Todos podemos comernos unos a otros. Y yo primero, no quiero que penséis que yo ahora me siento de alguna forma exento de... Yo no he sido. No, todos. Y yo también. Como decía Pablo, yo el primero. Y subo aquí sabiendo y teniendo presente de que me conocéis todos, de muchos años, y nos conocemos todos, la mayoría de muchos años atrás. Y es bueno que hablemos estos temas, que los recordemos. Estaba en el prefacio, o en el comienzo del libro, ponía el hermano que escribió el libro, decía, una vez encontré una iglesia que tenía 50 años. Y aún estaban los hermanos unidos y colaboraban juntos y no tenían problemas, no tenían conflictos o problemas entre ellos. Y le dijeron los ancianos de esa iglesia, no, claro. O les preguntó, ¿cuál es el secreto de vuestra buena unión, de vuestra comunión? Y le respondieron los ancianos, no es que aplicamos los principios bíblicos. Y yo me quedé leyendo, anda, ¿eso es el secreto? O sea, no, ese es el secreto. Es que simple, ¿no? No le dijeron ni siquiera un versículo allí oculto en un profeta menor que nadie se acuerda. No. Aplicar los principios bíblicos. Y entonces pensé, ¿y el resto de iglesias qué hacen? No aplicar los principios bíblicos. Así de simple. Y nos llamamos bíblicos, nos llamamos cristianos, pero muchas veces nos olvidamos de aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de que desde el principio de que el hombre pecó, existen los conflictos. Existen los conflictos. Y pusimos el primer ejemplo con Adán y Eva, que ellos echaron su responsabilidad. No querían esa responsabilidad de lo que habían hecho y pusieron excusas.
No, la mujer que me diste. No, la serpiente que me engañó. Bueno, pero eso son excusas. Lo bueno es reconocer la responsabilidad, o lo que tenemos que hacer es reconocer la responsabilidad de cada uno cuando hacemos algo mal y pedir perdón por ello. Después vimos también a Caín. Y Caín se distingue algo de Adán y Eva en que él ni siquiera quería reconocer su error. Adán y Eva sabían que se habían equivocado, aunque evitaban reconocer el error y le daban la excusa al otro. Pero Caín ni siquiera quería reconocer su error y persistió en ello, y el Señor le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero Caín siguió el camino del error que lo condujo a matar a su hermano Abel. Ni siquiera quiso reconocer que se había equivocado. Otros ni siquiera quieren dar una segunda oportunidad. Y hablamos acerca de esos dos hermanos gemelos que se peleaban, sin trueno, que se peleaban en el vientre de su madre. Y poníamos ese ejemplo de un hermano que te cae mal desde el principio. Y muchos no estamos dispuestos a veces ni a dar una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta. Como le decía el Señor a sus discípulos, cuando le preguntaron: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Y Jesús les dijo: hasta 70 veces 7. Todas las que haga falta. Todas las que haga falta. Y también vimos en los hermanos de José y con José que habían algunos que siempre se fijan más en lo que hacían los demás que en lo que hacen ellos mismos. Y siempre están pendientes de cómo son tratados los demás, con las responsabilidades que se les da a los demás, cómo se les trata a los demás, pero no se ocupan de hacerlo su labor. Y también hablamos de esa parábola del Señor, de ese hombre que fue a buscar a trabajadores. Y unos empezaron a trabajar al principio de la jornada y otros empezaron a trabajar al final de la jornada. Pero todos recibieron lo mismo, el mismo dinero. Claro, parece injusto desde nuestra perspectiva de trabajador. Pero el amo, el hombre, el padre de familia les dijo: yo convení con vosotros de pagaros esto durante todo el día. ¿Qué más te da que yo quiera regalar mi dinero? ¿O qué más te da lo que haga con mi dinero, no? Si querías más, haberlo pedido. Y si no estabas de acuerdo, haberlo dicho. Pero tú conveniste. Y hay gente pues que nos preocupamos más de los demás en lugar de nosotros esforzarnos para hacer bien la obra del Señor. Y yo me quedé con esas palabras. Cuando estaba estudiando, cuando estaba preparando, no me llamaron tanta la atención. Pero a medida que estaba predicando el mensaje la semana pasada, me llamaron la atención esas palabras, las que Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y ese puede ser un buen lema para mí, o para cada uno de nosotros. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y muchas veces deberíamos de acordarnos de esta palabra. Si bien hicieres, no serás enaltecido. En vez o en lugar de preguntarnos o estar pendientes de otras cosas y no hacemos nada. Y no hacemos absolutamente nada. O lo que tenemos que hacer. Y hacemos lo que está mal. Para conseguir algo, para alcanzar algo. Pero dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y esta mañana estábamos leyendo lo que Pablo les decía a los siervos en Colosenses, que lo hicieran para agradar, en Colosenses capítulo 3, ese versículo que leemos, y quizás lo sacamos un poco de contexto, o lo aplicamos sin pensar a quién estaba dedicado. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo nos lo sacamos y nos lo aplicamos a nosotros, y hacemos bien en hacerlo. Pero este versículo estaba dedicado a los esclavos, a los que tenían la obligación de servir. Porque si no, sus amos podían castigarlos duramente. Tenían todo el derecho de la ley a hacerlo. Y Pablo les dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Ellos estaban obligados a hacerlo.
Pero Pablo les dice, hacedlo de corazón. Parece como que estemos haciendo algo meritorio cuando estamos aplicando esto en nuestras vidas. Como si estuviésemos haciendo una buena obra. Mira, ¿ves? Estoy haciéndolo de corazón. Qué bueno que soy. Pero Pablo se lo estaba diciendo a los esclavos, que estaban obligados a hacerlo. Por lo tanto, no es que no estemos obligados, nosotros, es un mérito, sino es nuestra responsabilidad hacerlo. Porque dice, a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Y eso sí que es una obligación. Esa es nuestra responsabilidad. Y creo que concluimos que el problema que tenían todas estas personas, el problema que suele haber cuando hay un conflicto sin resolver entre dos hermanos, conflictos pueden haber y siempre van a haber. El libro dice principios bíblicos para solucionar conflictos, no para evitarlos. Dice para solucionarlos. Conflictos pueden haber y van a haberlos, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Hemos sido educados diferentes, hemos sido criados diferentes, hemos nacido y crecido en contextos, incluso a veces ya en culturas diferentes, en situaciones diferentes, y pueden haber conflictos. Pero bíblicamente los podemos y debemos de solucionar. Pero cuando no se solucionan, cuando se crea allí un problema, una división entre dos hermanos, que no debe haber ahí división, sino unión, es por una razón. Es orgullo. Es el orgullo. Es por eso. Es porque en nuestro corazón hay orgullo y no queremos reconocer algo. O nuestra responsabilidad, en algún caso, de pedir perdón, o es nuestra culpa, o podíamos haberlo evitado, o otra cosa. Pero hay orgullo en nosotros y no queremos ceder. Esto es así porque yo pienso y estoy cansado ya de ceder siempre. Y ahí está nuestro orgullo, que nos impide resolver el conflicto. Y así Pablo, a los filipenses, les menciona. Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, una iglesia que en principio no tenían problemas. Por ejemplo, la iglesia de Gálatas, la iglesia de los Corintios, ellos tenían situaciones difíciles en la iglesia, tenían problemas de divisiones, tenían problemas de legalismo, y eso generaba tensión en la iglesia, generaba disputas entre hermanos. La iglesia de Filipenses no. Pero Pablo les escribe a los filipenses y en el capítulo 2 les habla acerca de algo muy importante. Y como que les prepara, abona el campo, prepara el camino, porque Pablo sabe que van a surgir problemas. Los filipenses no eran diferentes al resto. Pero Pablo lo sabía, y Pablo les dice a los filipenses, hermanos míos, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, capítulo 2, versículo 3. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ya les va preparando este camino para evitar o para que cuando surja ese conflicto se acuerden de estas palabras. Han sido educados, han sido instruidos en la palabra del Señor acerca de la humildad. Y les pone el mejor ejemplo. Les instruye, les guía, les lleva al camino diciendo, mirad la persona de Cristo. Nos llamamos cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Pues mirad lo que hizo Cristo. Y aquí tenemos el pasaje conocido como la kenosis de Cristo, la humillación de Cristo. Como Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, en esta condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir. Y qué diferente es enfrentarse a las situaciones en este sentir de humildad.
de humildad. Haya pues en vosotros este sentir. Y el libro este tiene 10 capítulos. Solo vamos a ver hoy, muy brevemente, los 3 primeros capítulos, ¿vale? Y habla, o estos 3 primeros capítulos ponen el fundamento de los principios bíblicos. Y el primer de ellos dice, debemos actuar frente a los conflictos. Cuando tenemos un conflicto delante nuestro, debemos de actuar, y voy a decir cosas que no son nada extrañas, que como si nunca se hubieran dicho antes, pero a veces nos olvidamos y surgen problemas porque nos hemos olvidado de ello. El primer paso de ellos es andar en el Espíritu. No os he dicho nada, ¿verdad?, del otro mundo, nada que nunca hubieras escuchado, ¿verdad que no? Y la mayoría de cosas que estoy leyendo aquí, digo, claro, pero nos olvidamos. Nos olvidamos muchas veces. Y estaba pensando, o cuando estaba preparando este mensaje, estos 2 mensajes, vaya, en el campo de la iglesia, ¿no? En el campo de la comunión entre los hermanos en una congregación. Que es necesario que estemos aplicándonos estas enseñanzas de la Biblia, pues porque necesitamos que no hayan divisiones entre nosotros y que nos tratemos correctamente y que no nos comamos y no nos mordamos entre nosotros. Es lo normal que hay de haber en una iglesia. Pero es que no solamente se pone en este ámbito, sino también, primeramente, en el ámbito de la familia. Porque ahí también nos pegamos cada bocado a veces, que no veas. Y es que nuestra vida toda entera, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso después, debe estar guiada por el Señor, guiada por el Espíritu Santo. Soy cristiano a las 24 horas del día, no los domingos o los miércoles en el culto de oración, como los vados, ¿no? Vado de 8 a 2 y después de 4 a 8 y de 2 a 4 puedes aparcar. Ahí puedo aparcar. No. Soy cristiano a las 24 horas del día. Y ya puedo aplicar esto tanto en la iglesia como en mi casa, como también en el trabajo. Me acuerdo, alguien compartió el jueves un versículo en el WhatsApp de la iglesia. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio. Si fue tu esposa que lo compartió. El jueves fue. Menudo día tuve el jueves en el trabajo. Y me venía ese versículo a la mente y dice, vaya hombre, hoy me han hecho recordar este versículo. Pero claro, tenemos que comportarnos donde estemos, como es digno del Evangelio. Y tenemos que comportarnos correctamente, tanto en casa como en la iglesia, y aplicar estos principios en nuestra vida, tanto en casa como en la iglesia, como en cualquier sitio donde estemos. Así que el primer paso que debemos hacer es actuar en el Espíritu. Así que cuando entremos en un conflicto, no manifestemos las obras de la carne. En Gálatas, en el capítulo 5, justo cuando Pablo les menciona estas palabras a los de Gálatas, después les dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y fijaos lo que dice aquí. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas cosas de aquí que hemos leído surgen en los conflictos, en una discusión? Son las obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Y aquí dice homicidios, ¿no? Como Caín, que mató a su hermano Abel. Y todo eso surge, lo más natural, en una discusión. Y está a la flor de la piel, ¿verdad? Te estás discutiendo con alguien y es muy normal que tú sientas esto en ti. No estamos andando en el Espíritu cuando pasa eso. No estamos andando en el Espíritu cuando en una discusión con un hermano, con una mano en la carne, una mano en la iglesia, surge esto. Y en el trabajo siquiera, cuando estamos discutiendo con un inconverso, porque nos ha tratado mal un compañero en el trabajo, porque nos ha hecho una jugarreta, porque han hecho algo injusto. Y salen eso,
Vale, eso. Te airas. La ira puede controlarnos, puede hacer decirnos cosas que no. Después nos arrepentimos y tenemos que pedir perdón. Pero no estamos andando en el Espíritu en ese momento tampoco. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando surge ese conflicto es sujetar, parar al viejo hombre, a las obras de la carne. Decir, no, ahora es cuando se tiene que manifestar lo contrario, los frutos del Espíritu. Los corintios, ellos se creían muy espirituales. Y vemos, Pablo les dice que en su iglesia habían todos los dones. De toda clase de dones se tenía, estaban enriquecidos de toda clase de dones. Pero habían en ellos divisiones, habían en ellos problemas morales. No estaban andando en el Espíritu. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Ni siquiera Pablo y Bernabé, aquí los pone como ejemplo, nunca lo había pensado así, pero cuando ellos tuvieron esa disputa, al comienzo del segundo viaje misionero, ¿os acordáis? Que Bernabé quería llevar a Juan Marcos con ellos y les había abandonado, no sabemos por qué, en el primer viaje misionero, se había vuelto para atrás y Pablo dijo, no, que si este no sigue, no acaba lo que empieza. Y Bernabé decía, sí, vamos a llevarlo, vamos a darle una segunda oportunidad. Y Pablo y Bernabé tuvieron tan división que Pablo dijo, bueno, tú te vas por un lado y yo me voy por otro lado. Y Pablo se fue con Silas y Bernabé pues se fue por otro sitio, ¿no? Pero no fue un cisma en la iglesia. No nacen a partir de allí los paulinos, no sé cómo se llamarían, y los bernabeninos. Y hay dos ramas en la iglesia, ya son irreconciliables. No nació nada de eso. Incluso más adelante Pablo habla bien de Juan Marcos. Tráelo porque me es útil para el ministerio. Y de Bernabé también habla de él como un consiervo. No se deben de manifestarse, de aflorar esas obras de la carne. Pueden haber conflictos, pueden haber diferentes opiniones, pero debemos de dejar que surjan entre nosotros el fruto del Espíritu. Y más el fruto del Espíritu, vemos un poco más adelante, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántas cosas de aquí no se pueden aplicar en una discusión, en un conflicto entre dos hermanos? Amor. Esto lo veremos más adelante. Gozo, paz, paciencia, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quizás es el más difícil de todos ellos. Esa contención, ese control de tus sentimientos, de tus, no sé, de cómo te sientes en ese momento que te gustaría explotar o echarlo todo. Cuando pasa algo, esa templanza que te ayuda a estar tranquilo y controlándote cuando hay algo que realmente nos altera. Pues es entonces cuando tiene que surgir. Entonces estamos andando en el Espíritu. Y Pablo les dice a los Gálatas, digo pues, en el versículo 16 del capítulo 5, justamente después del versículo 15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿Cuál es la primera respuesta que les dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La primera respuesta que Pablo les da es esta. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso requiere un esfuerzo diario. Andar en el Espíritu. Un esfuerzo diario de abrir la palabra de Dios, leerla, meditarla, estudiarla, orar. Para andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu. Quisiera decir unas palabras. Imaginamos los hombres lo que me ocurrió viernes a mí. Voy a ver a mi hermana que está
está en una residencia, veo que llega un señor que no conocía que era. Yo le abro la puerta, me abre la puerta de la residencia, cierro la puerta, y con eso llaman a la puerta. Y aquel hombre que me ha detrás de mí me dice, oiga, no se fíe usted de este hombre porque es un ladrón y me ha robado la cartera. Yo no sé lo que hubierais hecho vosotros. A una amistad. ¿Qué hubierais dicho? Hoy rezando al Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos los que no lo tengo que perdonar en sí. Pero vaya, en la residencia donde estaba mi hermana, imagínate que me quedé ahí. No, cuidado con este hombre porque es un ladrón y ya ha robado mi cartera. Pues cogerte tu cartera, que no te la robe también a ti. Pero, no sé, es que para pegarlo me iba con el rayado, pero no me dije nada. Pues Santiago nos da dos ejemplos sobre un conflicto entre los creyentes. Escribe también sobre dos tipos de sabiduría en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí Santiago lo deja todo muy claro en este aspecto. Pablo nos ayuda o nos exhorta a que andemos en el Espíritu. Y nos dice, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí tiene esa lista tan larga. Y también dice los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? En contraposición. Y aquí Santiago también nos advierte y nos hace darnos cuenta de lo terrible que es encontrarnos manifestando estas actitudes. Porque ¿de dónde vienen estas actitudes? Dice aquí palabras muy fuertes. El versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y verdad, todos nosotros intentamos huir de pecados, del pecado. No queremos que se nos encuentre pecando. Pero estas cosas también son pecado. La ira, el contestar mal, las divisiones, los rencores, los celos, las contiendas, eso también es pecado. Y tienen también un origen muy oscuro. Por lo tanto, también debemos de evitarlos, correr de ellos, salir corriendo de ellos. Todo lo contrario dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y allí dice, y aquí Santiago después en el capítulo 4 habla acerca de la codicia. Dice, no recibís lo que pedís porque pedís mal. Esa codicia, ese ponerse uno mismo en primer lugar. Nacen los orgullos, las codicias, cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, antes que el resto, antes que Dios, claro, también. En segundo lugar, dice, debemos actuar en amor. Primeramente, actuar andando en el Espíritu, actuar en el Espíritu, manifestando los frutos del Espíritu, y después dice, debemos actuar en amor. Todos conocemos, si os preguntara ahora mismo, ¿cuál es el mejor pasaje que habla acerca del amor? Todos respondéis a la vez. Corintios 13. Todos estamos de acuerdo en ello. Y Pablo hace allí una disertación, habla ahí
acerca del amor de una forma increíble, y el Espíritu Santo ya está hablando a través de Pablo, hablando del amor de una forma increíble. Y solemos hablar de este mensaje, o de este texto, de este capítulo, a las personas enamoradas, a las personas o en las bodas, cuando hay ese amor, explicando realmente lo que es el amor. Pero, ¿a quién escribe Pablo estas palabras? Estas palabras están dedicadas a una iglesia que habían conflictos, que habían divisiones. Los corintios sí. En este caso son los corintios, pero bueno, son un ejemplo de lo que podemos también ser nosotros. No son los únicos que tenían conflictos, los corintios. Y está dedicado este capítulo a ellos. Está puesto aquí, en este contexto de una iglesia donde habían divisiones, donde habían conflictos entre los hermanos. Y el Espíritu Santo les muestra aquí lo que es el amor. No está este pasaje en el contexto del libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo, ni en los Evangelios. Está en este contexto, en una iglesia donde habían problemas, serios problemas de divisiones, etc. Y Pablo se escribe así: podéis tener todos los dones, dice, procurad, el último versículo del capítulo 12, todos los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entonces empieza a hablarles acerca del amor. Y no debemos de menospreciarlo, o no tenemos que, no es la palabra que quería usar, tener menos en cuenta el amor. Y es imprescindible el amor. Y en el versículo 4 hace una descripción de lo que es el amor. Primeros versículos está hablando acerca de la importancia del amor. Puedes hacer muchas cosas, increíbles cosas, pero si no tienes amor no sirve de nada. Y entonces a partir del versículo 4 describe lo que es el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tenemos un conflicto entre hermanos, debemos actuar también en amor. Debemos actuar también en amor, ponerlo en práctica. Por amor al hermano. Pues por amor al hermano quizás no me voy a discutir con él. O voy a esperarme a hablar con él porque no es el momento. Ponía en el libro un ejemplo. No pone nombres, pero deben ser ejemplos reales. Una iglesia que votó para echar al pastor de la iglesia. Hubo un conflicto allí y votaron. En la asamblea votaron a echar al pastor y ganaron los que echaban al pastor. Y cuando acabó la votación se pusieron a aplaudir porque echaban al pastor. Y estaban ahí sus hijos delante del pastor. El pastor y su familia estaban ahí sentados. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar correctamente. Aplaudiendo porque están echando a alguien de la iglesia. Eso no es andar en amor. No es manifestar amor. Pues hay momentos en los cuales se puede hacer cosas y hay momentos en los cuales no se puede hacer cosas. Porque amamos a ese hermano. El Señor nos dice que nos tenemos que amar unos a otros. Y también dice, el amor es sufrido. Y a veces pues tenemos que sufrir un poco. Porque tenemos que amar. Y a veces o nos morderemos la lengua o nos aguantaremos porque tenemos que amar y mostrar ese amor también en un conflicto. Estamos siempre bombardeados cada día, a cada hora, de que tenemos que hacernos valer, de que nosotros somos importantes, de que nos lo merecemos, etcétera, etcétera, etcétera. De toda la publicidad, todo está enfocado a eso. Todo está enfocado a eso. El yo. Pero es que eso es totalmente antibíblico. Dice la Biblia que no tenemos que tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que tenemos que tener.
que debemos de tener. No debemos de creernos gusanos delante de nosotros para que todos nos pisoteen. Aunque bueno, hay momentos en los que quizás debes hacerlo, o debo hacerlo. Más vale hacerlo, porque no hay otra solución quizás. Dice aquí, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Es benigno. Dice aquí, no tiene envidia. Y ponía el ejemplo, ¿no?, la semana pasada, de ese cantemos que se ha hecho, ya hemos hecho el pedido, pronto supongo lo tendremos aquí. Y esa envidia pueden hacer ahí, pero así de rápido. Pero ahí debe estar el amor. Y vivir humildemente, en humildad. En la iglesia del primer siglo habían personas de muchas partes, de muchas culturas diferentes y también de muchos estratos sociales. Esto a veces nos es un poco extraño hablarlo en la iglesia, estratos sociales o niveles sociales, ¿no? Como las castas, por ejemplo, que tienen ahí en la India, ¿no?, que están tan divididos y no puedes juntarte con los que son de casta superior. Eso no es muy habitual en la iglesia. Casi todos, más o menos, si viniese aquí un sociólogo, nos ubicaría a todos en el mismo saco. Pero en ese momento no. Y veíamos esta mañana en la epístola a Filemón, que Filemón era una persona con mucho dinero. Pero Onésimo no tenía mucho dinero. Era su esclavo. Era su esclavo. Y habían esclavos, habían amos, habían soldados, habían comerciantes, más ricos, más pobres, y todos estaban en la iglesia. Como hermanos. Y podía existir realmente una separación, ¿no? Y Pablo en alguna ocasión, ahora mismo no me acuerdo qué pasaje es, no sé si en Corintios, que Pablo les reprende a alguien, a alguna iglesia, diciéndoles, ponéis en los primeros asientos a aquellos que son entran con mejores vestiduras, no sé si fue el Señor Jesús que lo dijo. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo ahora. Y al que viene con un vestido más humilde, lo pones a bien, siéntate aquí a mis pies, o aquí postrado. No me acuerdo ahora quién fue. Podía haber eso en la iglesia realmente. Entraba una persona con harapos y lo dejaban sentar ahí en un rinconcillo, que hueles mal, pero al que entraba con buena túnica y buenas vestiduras y un anillo de oro, y pues ustedes, por favor, siéntese aquí delante. Pero eso no debía haber en la iglesia, y Pablo tenía que enseñarlo, y el Espíritu Santo tenía que enseñar esas cosas en la iglesia. Tenía que haber amor. Actuar en amor. Y esa era una de las características. Y Pablo lo dice. Ya no hay, en 1 Corintios, a los Corintios se lo dice al capítulo 7, ya no hay ni siervo, ni libre, todos somos lo mismo en el Señor. Todos somos lo mismo en el Señor. Una de las cosas que el amor no busca es la venganza. Es la venganza. Esta me la guardo para más adelante. Dice Romanos 12:7 que no paguéis a nadie mal por mal. A veces pensamos la venganza como nos la muestran en las películas, ¿no? Que le han hecho algo a alguien y ese alguien está organizando y tramando una historia para que esa persona reciba la venganza, ¿no? En un momento, y dice, la venganza se sirve fría. Pero la venganza no es siempre tú estar maquinando algo y preparar para que cuando el hermano abra la puerta se le caiga algo en la cabeza y ¡pam! Es mi venganza. No, eso no es. No está hablando, no solamente eso son venganzas. Pero una venganza puede ser, en un momento de dificultad, no ayudarlo. Porque tú no me ayudaste a mí ese día. Eso es una venganza. Y dice Romanos 17, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Y 1 de Pedro 3:9 nos dice que estamos llamados para ser bendición, para bendecir y ser bendición. Para bendecir y ser bendición. A eso hemos sido llamados nosotros. A eso hemos sido llamados. Para bendecir y ser bendición. Claro, estos pasajes muchas veces reconozco, no se me vienen a la cabeza cuando hay un conflicto. Cuesta, ¿verdad? He sido llamado para
bendecir y ser bendición. Y a veces no, está la técnica de contar hasta 10 para controlar tu ira. Bueno, pues en lugar de contar hasta 10, pensemos en estos versículos. Mejor. He sido llamado para bendecir y ser, ¿cómo he dicho? Para bendecir y ser de bendición. Para bendecir y ser de bendición. Y entonces doy mi respuesta. O doy mi opinión en ese momento. Dice el versículo 5 de 1 Corintios 13 que el amor no guarda rencor. No alimenta viejas enemistades. Y hablábamos acerca del perdón de Dios. Que Él olvida lo que hemos hecho. Y no nos lo recuerda más. No lo recuerda más. Y a veces nosotros perdonamos, pero cuando se repite esa falta o eso que nos hacen, en cierta manera se lo sumamos a la otro. Y vamos sumándolo poco a poco, hasta que al final ya no aguantamos más y no lo podemos perdonar. Pero es que el amor no guarda rencor. Y eso es lo que debe habitar en nuestro corazón. Lo que debe habitar en nuestro corazón. El amor ofrece perdón y pide perdón cuando es necesario. Eso es lo que hace el amor. Ofrece perdón y pide perdón cuando es necesario. Las dos cosas. Y esto pues hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Y el tercer y último punto que vamos a ver es el de la humildad. Es el de actuar en humildad. Actuar en el Espíritu, actuar en amor y actuar en humildad. Y hemos mencionado Filipenses 2. Esas palabras que Pablo dedica a los filipenses. Pablo les escribe como preparándolos para cuando tuvieran conflictos. Y Pablo los exhorta a imitarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Imitar al Señor Jesucristo. Llevamos su nombre. Somos cristianos. Pues tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿os acordáis? Que Él, cuando en una ocasión estaban sus discípulos, creo que era Mateo 20, y dos de ellos enviaron a su madre diciéndole: haz que en tu reino mis hijos estén sentados uno a tu diestra y otro, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y los demás se enfadaron. ¿Por qué se enfadaron? ¿Porque no estaban siendo humildes los otros? ¿O porque todos querían estar en ese sitio? Y el Señor les enseña: el que quiera ser primero entre vosotros, ese debe ser vuestro servidor. Y el Señor Jesucristo se ciñó la toalla y les lavó los pies a sus discípulos. Y Él en todo momento estuvo atento a sus necesidades. Y les sirvió. Y el Señor Jesucristo mismo dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para servir, para ser servido, sino para servir. Para servir. Y eso es el ejemplo a imitar. ¿Cómo podemos servir con orgullo? No se puede. Imaginaos en un restaurante comiendo y viene el camarero. ¿Qué quiere usted? Y le dices, y te trata con orgullo, ¿no? Diciendo, usted va a poder pagarlo y ya se lo va a comer todo y esto va, menudo. Madre mía, casi que te levantas y te vas a cenar a McDonald's, que ahí no te sirven, pero bueno, nadie te molesta. No se puede servir con orgullo. Pues no se puede. Y no se puede servir con orgullo. Y se sirve con humildad. Y dice la Biblia, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Nosotros no debemos de tratar a los demás como si fuésemos superiores.
Ahí está el punto del equilibrio, ¿verdad? Lo que el mundo te da, lo que estábamos diciendo antes, te da ese mensaje, ¿no? De que tú tienes que hacerte valer, tú te lo vales, tú te lo mereces, y por eso tienes que comprártelo, porque, etcétera, etcétera. Y tú, yo. Y es cierto, no podemos ir por la calle como creyéndonos gusanos delante de la gente y casi que poniéndonos en el suelo para que nos pisen y no se mojen los pies. Pero en la Biblia nos enseña que tenemos que actuar, tenemos que servirnos, tenemos que considerarnos o considerar a los demás, mejor, no nosotros, sino considerar a los demás como superiores a uno mismo. No está centrado en el nosotros. Yo me considero inferior. No está centrado en eso. Yo me considero inferior. Porque Pablo dice también que cada uno de nosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sí, que debe tener un concepto. Pero en ese momento, en este contexto, no está hablando acerca de nosotros, sino está hablando del hermano. Considerando al hermano como superior a uno mismo. Eso yo. Esa es mi responsabilidad hacia ese hermano. Cuando yo le sirvo, considerándole a él como superior a mí mismo. Y eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Lo digo muy fácil. Y lo puedo decir de muchas formas. Hasta cantando se puede decir. Pero es muy difícil de hacer. Lo reconocemos. Pero es lo que el Señor dice que tenemos que hacer, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Cuando le servimos. Pero también está la otra parte. No siempre estamos sirviendo. No siempre estamos sirviendo. No siempre nos toca servir. Cuando nos toca servir tenemos que actuar como esa persona que es superior a uno mismo. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad con ese hermano. No tenemos que abusar de él. Tampoco. Y tenemos que tratarlo con amor. Pablo advierte que no hagan nada por contienda o por vanagloria, aquí en el versículo 3 del capítulo 2. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Muy fácil, también. Al ser humano le encanta la vanagloria, o gloriarse, la gloria. Y desde tiempos remotos siempre ha habido esas personas que han destacado, han intentado conseguir la gloria, conseguir el dominio sobre el resto. Pero no tenemos que hacer nada por ese motivo, por ese concepto. Y en Tercera de Juan escuchamos acerca de un tal Diótrefes, que ese hermano quería dominar la iglesia, controlar lo que pasaba allí en esa congregación. Y no recibía al apóstol Juan, imaginaos. No quería recibir al apóstol Juan, ni a los que él enviaba. Quería controlar la iglesia. Cuidado con eso también, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo lo contrario. Sigamos, imitemos el Espíritu de Cristo, el cual nació en un pesebre, el cual creció humildemente, el cual no tenía donde recostar su cabeza al acabar el día, el cual vivió humildemente, haciendo el bien a quien se ponía delante de él o se lo pedía, el cual lavó sus pies a sus discípulos, el cual subió a la cruz y dio su vida por nosotros. Eso es a quien debemos de imitar. Ese es nuestro máximo ejemplo. El que quiera ser primero entre vosotros, ese será vuestro siervo. Esa fue la enseñanza que nos dejó el Señor. La humildad también nos ayudará a mantenernos en nuestro lugar cuando surge el conflicto, no creyéndonos más que el otro hermano. Y nos ayudará también, a veces nos olvidamos de eso, a entenderlo. A entenderlo. Ya hemos dicho, no todos pensamos igual. Por eso surgen conflictos. Quizás a veces nos falta entender al otro hermano. El por qué ha actuado así o por qué piensa de esa manera. Obviamente estamos hablando de conflictos
no doctrinales, un hermano que cree que Cristo no es Dios. Bueno, vamos a tolerarlo, vamos a amarlo, vamos a respetarlo, ¿eh? Somos humildes y no vamos a querer altercados. No estamos hablando de eso. Hay que enseñarle según lo que pone la palabra de Dios, que Cristo es Dios. No vamos a discutir, bueno, no vamos a tolerar que esa enseñanza entre en la iglesia. Y vamos a trabajar con eso hasta donde podamos. Pero estamos hablando de pintar la iglesia de azul, naranja. No, porque vamos a poner una fuente en el patio. No, porque no sé qué. O sí o no. Y la iglesia se divide. Porque están los que quieren poner la fuente y ahí se crea tal conflicto, tal situación y surgen rencillas, surgen cosas del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos quizás nos podemos imaginar un poco la historia. Y allí es cuando entra el andar en el Espíritu, actuar en amor y actuar con humildad. Entendiendo al hermano, o sea, eso quizás es una de las cosas más difíciles que hay. Entender la otra parte. Hacer ese esfuerzo por entenderlo. Y quizás a veces cambiamos. Y quizás a veces solamente lo respetamos. Y decidimos, no vale la pena discutirlo. Somos de edificación, somos de bendición. Pues recordemos estos versículos. Cuando surjan el conflicto. ¿No? Van a surgir. En un momento o en otro momento surgirán. Pues recordemos esto. Nos gusta cantar en la iglesia himnos, nos gusta leer la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor en la iglesia. Tenemos cultos libres cuando se comparten versículos, bendiciones, etcétera, etcétera. Y no vamos a dejar de hacerlo. Y entonces vemos que estamos andando en el Espíritu, o manifestamos que estamos andando en el Espíritu en ese momento. Pero no es el único momento cuando tenemos que hacerlo. También hay que hacerlo cuando hay conflictos, cuando hay dificultades. También hay que hacerlo en ese momento. Pues seguro que entonces seremos de bendición y edificación también. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la paciencia que tienes con nosotros, por tu misericordia, por la bondad que nos demuestras cada día, por tu amor, Señor. Pedimos perdón, Señor, te pido perdón, porque, Padre, pues, obviamente yo necesito mucho este mensaje, estas palabras, y, Padre Celestial, te pido que también me ayudes a mí a tener esa templanza que estaba hablando antes, ese control, Padre, para ser de bendición a otros, en lugar, Señor, de ser de piedra de tropiezo quizás, incluso teniendo razón, Padre. Pero ¿cuántas veces podemos ser piedra de tropiezo porque no lo hacemos de una forma correcta? Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, de esta congregación. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti. Líbranos, Señor, de pecados. Líbranos de errores, Padre, de conflictos, de divisiones, Señor. Y ayúdanos, Padre, a andar siguiendo los pasos de tu Hijo. A andar, Señor, en el Espíritu, manifestando sus frutos, Padre. A andar, Señor, en amor. Padre Celestial, tal como tu Hijo lo hizo, tal como Él lo manifestó hasta el extremo de dar su vida. Ayúdanos también a andar en humildad, Señor. No creyéndonos más que los demás, sino creyendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Padre Celestial, seas tú honrado en nuestros pasos y que toda la gloria, Señor, sea para ti, porque solamente tú la mereces. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.